Saludos amigas y amigos de su programa Asegure su Salud. Qué bueno como siempre tenerles ahí con nosotros para llevarles informaciones y orientaciones del mundo de la salud, del mundo de la medicina y del mundo de la seguridad social en general. Hoy todavía estamos celebrando, ¿verdad? Desde ayer, el Día del Amor y la Amistad. O sea que queremos aprovechar, antes de dar inicio formal a nuestro programa, para hacerle llegar nuestros mejores sentimientos para todos ustedes, queridos amigos y sus familias, aprovechando que se acostumbra a celebrar el 14 de febrero, pues el Día del Amor y la Amistad. Que Dios llene de amor todos sus hogares. Hoy, como de costumbre, hemos preparado un programa lleno de interesante contenido para ustedes. Nuestro kit de emergencia que viene en breve con nuestro querido doctor Cabral. Vamos a hablar de un tema que, aunque lo hemos tocado en otras oportunidades, pero no podemos pasarlo por alto cuando todavía tenemos tan vivo, tan vívido, tan fresco en nuestras mentes, ¿verdad? Esas imágenes del devastador terremoto ocurrido en días pasados en Turquía y Siria y toda esa zona aledaña, donde tenemos decenas de miles de muertos y todavía se está contando, porque la mayor cantidad yo creo que todavía no falta por descubrir, lamentablemente. Pero nosotros que vivimos en una zona de fallas sísmicas, rodeado de diferentes fallas sísmicas, yo creo que nunca está de más que tengamos un recordatorio de lo que esto significa, de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta y lo que debemos hacer. Así que no se muevan de sus asientos, que venimos en breve momento con el inicio de nuestro programa, es decir, el kit de emergencia, que lo inicia formalmente, pero también tenemos temas de interés como es el sueño, el estrés, vamos a hablar de todo eso y por supuesto a comentar cómo está la situación de la salud y la seguridad social actualmente en nuestro país. Así que sean todos bienvenidos y retornamos en breve con ustedes aquí en Asegure su Salud. Bien, como les habíamos anunciado, tenemos con nosotros la grata y acostumbrada presencia de su hombre popular, ¿verdad? El hombre del kit de emergencia, que como también les dijimos, vamos a hablar un poco, porque en estos momentos no podemos pasar por alto lo que significa un terremoto. Y somos solidarios, nos sentimos solidarios ahora mismo con nuestros hermanos de Turquía, de Siria, países aledaños que han sufrido los efectos devastadores de este terrible terremoto acabado de ocurrir hace unos días, con tantas y tantas víctimas fatales, tanto daño. Y yo creo que es prudente que nuestro querido doctor Cabral, Pochi, nos hable un poquito sobre este tema de terremotos y qué cosas podemos hacer. Yo sé que son limitadas, pero qué podemos hacer ante esa amenaza latente que tenemos ahí. Buenas noches, querido amigo y hermano, doctor Cabral. Buenas noches, Rafa, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? Bien, Pochi, bien. Qué bueno, estamos tirando para adelante, que eso es lo importante. Eso es, la vida es una lucha constante, de día a día. Si no fuera muy aburrida. Así mismo es. Mira, Rafa, es algo, vamos a hablar de un tema que la gente lo ve como noticia, pero yo lo voy a plantear ahora como una amenaza latente. ¿Qué está ocurriendo? Un día antes, 2 días antes de que temblara en Turquía, la tierra tembló aquí en República Dominicana. Y así es. Tenemos que tener esto muy pendiente. Nosotros tenemos, que veremos las imágenes más adelante, una situación de que nosotros tenemos que es mejor estar preparados para algo que posiblemente no va a suceder, a que nos suceda algo para lo cual no estamos preparados. Qué buena frase, así mismo es. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de las noticias que hemos dicho en Turquía, ¿qué pasó? Hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en Turquía ya se está llamando y se está sometiendo a la justicia ingenieros que hicieron construcciones que fallaron. Eso es una de las cosas más importantes. Eso es parte de eso. Lo han detenido, hay varios detenidos ya. Porque van, Rafa, van más
de ciento y pico de miles de muertos el cálculo. ¿Tú crees que llegue a ese nivel? Sí, Rafa, Wow. porque el cálculo es cómo. Mi Entonces, madre, dentro de Dios las cosas que tenemos pendientes es que la población y todo el mundo entienda qué es lo que es un terremoto. Y en esa imagen que tenemos ahí, gráfica, te dice cuáles son las causas sísmicas, el hipocentro que está debajo de la tierra o debajo del mar, la falla, que es la raya que ustedes ven, y el epicentro de donde esa fuerza de energía surge. Yo tengo que dividir los terremotos en los expertos en terremotos, como son los geólogos que hablan de eso. Tengo que hablar de los equipos de rescate, tengo que hablar de los equipos médicos y tengo que hablar del plan que usted tiene que tener personal para los terremotos. Si vemos ahí, miren todas las fallas que tiene la isla de la Hispaniola. Wow, pero estamos llenos de fallas, ¿eh? Mira, todas. O sea, nosotros estamos latentes a que siempre ocurra un terremoto, que en el lado derecho ustedes ven los movimientos que puede ser. Puede ser movimientos laterales o movimientos frontales de la Tierra, que dependiendo de eso, el terremoto es más destructivo o menos destructivo. En el terremoto que ocurrió a nosotros, una más adelante, vimos que fue la falla de esa, que es la falla de Enriquillo. La falla de Enriquillo fue la que se activó, que fue la misma que se activó con el terremoto de Haití, aquel famoso. La misma falla, la que ocurrió en estos días que dejó también cientos de miles de fallecidos. Entonces, cuando tú notas ahí, eso, mira el alto riesgo que nosotros tenemos. Y si tú ves dos arriba que está, mira la de arriba, la norte, que son dos de las fallas más activas que tiene la República Dominicana. Son sitios que pueden hacer ese movimiento. Entonces, tenemos que entender que eso. ¿Cuál es la otra amenaza que tenemos? Que dentro si ocurre ese tipo de sismo, ocurre en un sitio del mar, puede generar lo que se llama el famoso tsunami, que antes la gente le decía un maremoto. Que aquí nosotros tenemos historia de que en Nagua ocurrió en una época... En el 46, 1946. Entonces, no es que no ha ocurrido aquí, ha pasado. No, pero fue un tsunami tremendo, arrasó con Matancitas. La borró. Sí. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La población nuestra tiene que entender que nosotros vivimos bajo un riesgo de sismo constante. No es que nos va a pasar. Al igual que los ciclones, nuestros jóvenes y la población en general tienen que aprender qué es lo que es el terremoto, qué es lo que es el sismo, para saber cómo comportarse. Tenemos aquí las escalas de Martinelli, que son escalas a manera de información, que son las escalas que tú pones para determinar... Esa es una escala, yo creo que italiana. Existen dos, sí, la de Richter es la más utilizada. Ajá, esa es la que menos utilizada. Y la que sigue ahora, que es la de Richter, es la que te da la que utilizamos frecuentemente y la que todo el mundo conoce. Míralo ahí, la descripción. Dependiendo de la magnitud, es que usted puede tener. ¿Qué ocurre? Que menos de 3.5 en República Dominicana ocurren al año más de ciento y pico de pequeños sismos. Ocurren más de esos pequeños sismos. Entonces, lo que ocurre poco y que tú vas a ver es de 8 puntos, que es algo catastrófico, o de 7 puntos y pico. En Turquía ocurrió en uno de 7, en la escala de 7 a 7,9. Y eso causó tantos estragos. Entonces eso ahí. Entonces, continuando con las imágenes, ahí usted tiene que tener cuáles son un plan que usted va a tener para cuando ocurre el sismo en las escuelas, en las empresas, en su hogar, en su institución de trabajo. ¿Cuál es el plan que existe, la actitud que debemos tomar ante un terremoto? Los terremotos, los sismos, tienen 3 etapas. Antes, que es lo que estamos hablando ahora, previniendo, durante y después. Y son 3 etapas que usted te va a actuar diferente. En el antes tenemos que estarnos entrenando, tenemos que estarnos dando información, tenemos que crear rutas de evacuaciones, tenemos que hacer plan familiar de qué va a ocurrir, porque usted nunca está en su casa o están los niños solos. Y le voy a decir datos que ocurrió como en el gran terremoto de México. Casos espectaculares. Ahí encontraron un joven de 15 años que tenía más de 117 horas con vida debajo de una escoba. ¿Cómo? Mira lo que tú encontrabas. Casi 5 días. Cosas que tú no explicabas. Y encontraron una anciana con más de 4 días atrapada que tiene 80 años y sobrevivió. Oye. Y esta bebé ahora que tenía como 4 días. Claro, para que tú descargando. O sea, que hay cosas que ocurren.
Hay una teoría que dice que la oscuridad y la falta de miedo hace que tú dures más bajo unos escombros. Ok, mira qué interesante. Entonces, a veces los niños responden mejor porque tienen menos miedo a la muerte que los adultos jóvenes. Y que las personas que empiezan a pensar que eso hace que acelere el metabolismo. Pero pienso que quizás, como era un Ocurrió bebé en recién México. nacido, no tienen tampoco conciencia de lo que es la Y lo que muerte. era la ¿verdad? muerte, Porque, ¿me entiendes? En México es difícil ocurrió. que un niño no tenga miedo. Pero te voy a decir, la en muerte. México colapsó una maternidad y son famosos, se llamaban los niños maravillosos. 8 niños que sobrevivieron más de 5 días. Inclusive Wow. encontraron uno. Cuando pegado aquel del terremoto seno, grande, dime. del ¿Verdad? seno de la madre muerta y el niño estaba vivo. Ay, santo Dios. Entonces, en Turquía están ocurriendo eventos ahora que están siendo causa de estudio del comportamiento que hace. ¿Qué otra cosa que usted tiene que tener pendiente en el antes de los terremotos? Un plan del hogar, una información, simulacros, rutas de evacuaciones y una famosa mochila que yo le voy a decir que usted la tiene en su casa, que lo he dicho varias veces. Una mochila que contenga 1 litro de agua, contenga una linterna, tenga un radio de pila y algo muy importante que usted tiene que tener encima en su mochila, usted debe andar con eso. ¿Ustedes saben qué? ¿Qué? Un silbato. Ah, sí, el famoso silbato o pito, como decimos Un aquí. pito ¿verdad? y un silbato. Pero oye, Eso es lo primero que tú tienes que agarrar. ese es un consejo que tú lo has dado en otras oportunidades aquí y sin embargo, a veces uno lo escucha, Pochi, y quiero recalcarlo, y pasa la cosa como por alto, porque estas son cosas que como que uno la ve de lejos y aún uno piense que sí, que podíamos tener peligro, pero como que la gente no le da mente. Se le olvida el por otro así día, decirlo. Rafa. Tú Y al no me otro estabas día. diciendo que es un tema que no está de moda, pero no es que esté de moda, es que es un tema que está latente. Y pasó y al otro día se olvidó. Y que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. muerte. Así de simple. Eso es silbato, porque con el silbato, ¿qué ocurre? En los equipos de socorro se utilizan, los equipos de socorro y los bomberos, unos perros, los perros Sí, especiales. los famosos perros. Que ahora se murió uno ahora. No, y en mueren un porque derrumbe. duran horas y horas trabajando, Sí, si no sí. se cansa. Y- ¿Qué ocurre? Cuando tú silbas atrapado, el perro te va a captar desde lejos. Sí. Y va a ir directo donde tú estás. Él no va a tener que olfatear, él va a oír. En algunos casos, cuando tú estás mudo, callado, porque tampoco no es empezar a vocear, porque tú no sabes quién está cerca. Y si tú empiezas a vociferar, tú te vas a cansar. Tú tienes que hacer pequeños ruidos con algo metálico, tan que suene. Si tú estás atrapado, coge algo que suene y constantemente tú estás. Entonces los equipos, con los sonares que tienen, los sonares, captan el Señores, eso es lo que va a significar que tú te salves. mentalicen esos. Hay que mentalizar todas estas cosas. Tú empiezas a sonar algo metálico, tin, 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 y el equipo de socorro te va a captar. Porque, por ejemplo, en esos condominios, si alguien del condominio te dice, tiene un censo del condominio, que no lo hacen, te dicen, mira, cuando antes del terremoto, ahí viven tantas personas, y de esas personas, nada más hemos encontrado 2. Tienen que haber 2 atrapadas ahí. Mira, ahí no hay más nadie porque ahí nada más vive una persona y míralo aquí o él salió. Ok. Entonces el equipo de socorro no invierte tiempo en buscar en un sitio que no va a Claro, encontrar claro. y va y busca donde pueda salvar. Mira qué interesante. Entonces este programa es un programa para tú, mira, repetirlo muchas veces Sí, porque sí, yo ya creo le que dice, sí. le estoy dividiendo lo que es el término No, no. geológico, el tema del rescate. Le vamos a pedir a producción que este segmento aquí, lo vamos a tener editar porque hay que pasarlo de vez en cuando. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la tierra está temblando, usted tiene que quedarse quieto y en las imágenes, si lo pueden encontrar, hay algo que se llama, ahí están los pasos, pero hay algo que se llama el triángulo de la vida. El famoso triángulo de la vida. Entonces, tú ves esa medida, tú lo haces de repente, pero ya no se recomienda que solamente tú te quedes abajo porque eso se puede aplastar. Sí. Sin embargo, te voy a explicar el triángulo, que es lo que tú te colocas, que veremos imágenes, y el triángulo va a permitir que tú te salves. Mira, ¿qué es lo que es el triángulo? Tú ves esa cama. Si tiembla la tierra y tú estás acostado, tú te tiras en uno de esos bordes que tiene el lado amarillo. Y eso va a proteger que si cae algo del muro, tú vas a quedar en un triángulo que no te va a aplastar el techo.
O sea, que a la medida que si tú estás durmiendo, tú lo que tienes que hacer es tirarte en el borde de la cama. Exacto. No salir corriendo para Exacto. ningún lado. Exacto. Tú estás viendo de qué que estamos hablando, de lo Sí, importante sí, de sí, eso. sí. Tú estás en tu cama y tembló la tierra. En vez de salir corriendo como sale todo el mundo, sin saber para dónde va. Eso, ¿por qué? Porque a veces tú sales corriendo para un sitio donde hay tendido eléctrico y no te mató el terremoto, pero te mató un contacto eléctrico. Y una cosa que va a ocurrir luego de un terremoto es casi seguro un incendio o incendios. Porque Sí, porque en el momento del terremoto las líneas están vivas y la energía eléctrica está ahí latente. Entonces, mira los equipos de socorro tienen esa característica, tienen ese tipo de uniforme, es un uniforme universal que te dice que son equipos de rescate. No son equipos médicos, son equipos de rescate. De rescate. Que tienen otra función. Claro, puede ser un médico que sea también socorrista, pero somos pocos los que hacemos las dos cosas. Que seamos socorristas, porque hay que recibir un entrenamiento grandísimo. Y esa es la especialidad de nuestro querido Pochi. Eso es, que me manden yo llego a un sitio y cuando necesitan refuerzo, tenemos registrado un listado que se dirige, el COE aquí manda equipos de socorro si lo requieren. Esos son los primeros equipos de intervención que llegan. Entonces, esos son datos que usted tiene que tenerlo presente antes de que le ocurra el terremoto y saberlo. Y practicar las evacuaciones. ¿Qué puede hacer? Que después del terremoto vengan momentos de lluvia o algo que va a ocurrir. No van a pensar que no va a haber, puede ser que se combine con eso. Entonces usted tiene que hacer cuáles son los planes que usted tiene que tener para esas eventualidades. Eso es muy importante. Entonces mira, en el falso tú te agáchese, cúbrase y agárrese. Eso es cuando está temblando. Pero inmediatamente se detuvo el terremoto. Usted tiene que salir y evacuar por la ruta de evacuación del sitio donde esté. Porque ¿qué pasa? Luego de un gran terremoto van a venir las réplicas. Okay, casi escuchen, así. las réplicas pues, que pueden ser casi igual que el terremoto. Si ocurre... Hubo réplicas muy poderosas ahora en este terremoto. Y si las réplicas superan el primer terremoto, ya no es una réplica, es otro terremoto. Otro terremoto. ¿Me entendieron? Entonces, eso. Y miren, por ejemplo, el caso ahí que tenemos en pantalla, el efecto del tsunami, ¿qué es lo que hace? Cuando ocurre en el mar, realiza esa oleada y esa ola se va a meter en territorio donde está. O sea, que si ocurre un terremoto en el Atlántico o en el Mar Caribe a cierta distancia, tal vez tú no sientas el temblor, pero va a venir el efecto del tsunami. Entonces, ante un tsunami, mira otra recomendación que no se le dice a los niños, ante un tsunami, corra hacia tierras altas. Cuando usted escuche que tiene que ser una alarma, que tiene que sonar, que las instituciones le digan a la población que cuando suene la alarma de un tsunami, usted corre hacia donde esté más alta la ciudad. Usted empieza a correr hacia donde la ciudad es más alta. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿cuál es la parte más alta de la ciudad? La gente dice, pero no entiendo. Tú tienes que empezar, si tú vives en el malecón, tú tienes que empezar a correr para donde está el cementerio de Máximo Gómez. Mientras tú más corras para allá, tú más seguro vas a estar. Wow. Y eso sí, es porque correr. aquí el mirador representa un acantilado. Eso era un acantilado. Antiguamente era un acantilado. Entonces tú tienes que correr para allá arriba. Olvídate de todo. A un tsunami, tú empiezas a correr para allá arriba hasta que se averigua hasta dónde llegó el agua. Porque si te queda de que esperar el impacto del agua, vas a tener problemas. Entonces mira las áreas, lo que es el sonido para que los perros capten. Mira en el círculo del medio donde está una persona en el triángulo, quedó en un triángulo y va a quedar atrapado. Por eso que ustedes han visto que han encontrado mucha gente atrapada. Entonces los equipos de socorro tienen perros, tienen sensores sonógrafos para ver, tú detectar si tú estás haciendo ruido o haces con un silbato, ellos te van a encontrar más rápido. Qué importante lo del silbato, ¿eh? No, pero es increíble lo del silbato. Y además, si es de noche, lo tenga bien pendiente. Si es de noche, el silbato ellos no tienen que verte, tú sabes que está ahí. Sí. Y tú no paras el rescate, porque mira lo que ocurre, tú no paras el rescate porque tú estás oyendo un silbato. Entonces tú te diriges hacia donde está el sonido y tú no tienes que estar viendo. Claro. Porque en ese caso el perro no va a oler, pero el silbato tú lo oyes a varios kilómetros. ¿Me entiendes? Entonces, mira, en esa imagen, algo importante que te quiero preguntar, te interrumpo un momento. Mira, veo estos niños, ¿verdad? Y me pongo a pensar que en estos días he visto en las redes 2 o 3 colegios que han
han presentado imágenes de sus alumnos haciendo, ¿cómo llama? Simulacros, ¿verdad? Lo que yo me pregunto es si esos simulacros lo organiza el mismo colegio o hay alguna institución. Excelente pregunta. Por ejemplo, en el colegio que estaba mi hija, Montserrat, yo le hice el plan de evacuación y el simulacro ¿Se lo preparaste? Se lo preparé. Y ellos lo han seguido haciendo cada año porque yo dije la importancia y hice su ruta de evacuación y se practicó. Entonces ellos salieron con una instrucción y fui y le di una charla. De hecho, ahora en el colegio de Gianfranco, yo estoy citado para darle una charla, como estoy haciendo aquí, al su curso. Porque ¿qué ocurre? Si tiembla la tierra y yo no estoy ahí, ¿cómo yo llego al colegio donde está el niño? Yo tengo que dejar que el personal de ahí, los profesores, tengan la capacidad de garantizar que mi hijo esté seguro en lo que yo aparezco y lo busca. Porque como con el tránsito alterado tú vas a llegar. No llegamos ahora con los tapones. Ahora, ¿cómo usted va a llegar cuando todas las instituciones están desesperadas para ir a socorrer a su niño? Otra recomendación que yo hago es esa. No salga todo el mundo corriendo. Prepárese que en el lugar que estés, la gente esté preparada y no salir corriendo, Rafa. Porque ¿cómo tú llegas? No llegamos nosotros al programa con los tapones que hay normal. Exacto. Dime todo el mundo corriendo, como que tú vas a chocar o vas a tener un problema. Además, tú vas a entorpecer los equipos de socorro que no lleguen. Porque ¿cómo llegan los bomberos, los equipos de socorro y está todo el mundo buscando? Sí, pero es verdad, claro. Entonces usted mejor se queda quieto ahora. En el lugar donde esté su hijo, que el profesor y todo el mundo tenga un entrenamiento de cómo se deben comportar actuando sobre el terremoto. Y como lo dije en la fase, antes, durante y después. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que hacer y va a entender. Y otra cosa que te voy a explicar, Rafa. Los niños responden mejor al entrenamiento en la situación de desastre que los adultos. ¿Y por qué, Pochi? Porque ellos se disciplinan y cumplen una norma. El adulto empieza a cuestionar. Yo, ¿por qué mejor? Y empieza a hacerse preguntas. Cuando usted está haciendo una ruta de evacuación, que usted está saliendo, usted no puede devolverse. Porque cuando usted entra a devolver, te va a chocar con los que están saliendo. O te aplastan o tú causas un problema. Luego que se activó la secuencia, la ruta de evacuación, luego que se activó, tú no te puedes devolver. La ruta es para adelante todo el tiempo. Sí. Si quedó alguien atrás, tú se lo dejas al equipo de socorro que le diga, mira, se quedó uno rezagado que está ahí atrapado. Pero tú no puedes estar... ¿Por qué? Interesante esa información. Entonces, si tú te preparas antes, tú vas a responder por reflejo. Si te dice, más temblar la tierra, va a hacer algo, tú vas. Entonces, ¿qué hacer? Conservar la calma, no usar elevadores, ni la escalera, porque muchas veces tú usas la escalera rápido para salir, porque la escalera va a colapsar. Elimine la fuente de incendio, bajar los breakers, ubiquen en zonas de seguridad, ahí está el triángulo de la vida. Mira, y eso que señala el número 3, yo veo que se insiste mucho en eso, alejarse de las ventanas de cristal. Porque es que el cristal te puede matar. Claro, claro. Si te hace una herida, te vas a desangrar. Exactamente. Entonces, la persona, eso tú lo tienes pendiente y después tú, por reflejo, tú reaccionas y te quedas, haces esta actitud. Entonces, eso tú tienes que practicarlo. Se hace ruta de evacuación, mira. Yo te hago una pregunta ahora y tú estás segura de su salud. ¿Cuáles son los planes de ruta de evacuación de los hospitales? No creo que haya. Yo estuve en hospitales y nunca me hablaron de un plan de evacuación, de ruta de evacuación. Pero oye, entiende, para que ustedes vean el peligro que nosotros corremos. Los hospitales modernos que se han hecho no permiten tener un sistema de hospitales viejos que se construyeron en su momento. Te voy a explicar. Cuando se construyeron el hospital como el Moscoso Puello y el hospital como era antes el Darío, tenía un área de rampa. ¿Cuáles son las rampas? Si tú notas, los hospitales deben tener camas con ruedas. Si tú tienes que evacuar un hospital, tú lo bajas por una rampa. Ahora tú lo que nada más tienes es ascensor. ¿Y cómo tú vas a bajar a evacuar a esos pacientes? Ay, papá. Ciertamente, no hay Pero rampa. sin embargo, tú oyes a todo el mundo peleando, todo el mundo diciendo, ¿quién ha planteado? Y es una cosa, ¿cuál es la forma de evacuar un hospital? Que te voy a decir algo. Se incendian fácilmente luego de un terremoto un hospital.
y hay incendios en los hospitales. Dime tú esos pacientes encamados. Porque hay mucho oxígeno, hay muchas vías de oxígeno. Muy bien, no decir, el término es, tú tienes materiales inflamables. Inflamables en general, hay alcohol, diferentes productos, ¿verdad? Farmacéuticos o productos de limpieza, químicos. Productos químicos en general. Hay hay gases. Oxígeno, hay aire puro, hay muchísimas. Oye, combustible, de todo. Entonces, hay tanque de gas, o sea, hay un sistema de gas para la cocina. Tú tienes de todo en un hospital. Sin embargo, pregúntame, ¿quién ha hecho los planes de evacuaciones o dónde están los planes de evacuaciones y dónde están los simulacros que tiene el plan interno que tiene cada hospital? Mira, pero tú has hecho una tremenda pregunta, ¿eh? No, yo le pregunto a todo el que me dice, porque, no. que el doctor Cabral, digo, no, porque mientras ustedes están preocupados por el tema de cuánto es la tarifa y cuánto es eso, ¿cuál es su seguridad en el hospital que usted trabaja? Oh. ¿Dónde se ha planteado en las discusiones que tenemos de la mejora ese tema? Hay un plan que tiene la OPS hace mucho tiempo que se llama Hospitales Seguros. ¿Cuándo le hemos dado seguimiento a los hospitales seguros? Yo te pregunto a ti y a las clínicas, porque no solamente hospitales, las clínicas. No, es lo mismo, hospital y clínica. La única diferencia al contrario, es quizá hasta menos la clínica, porque aquí hay clínicas, por ejemplo, que ni siquiera se construyeron originalmente como clínicas, sino edificios adaptados. Que eran casas que tú fuiste anexándole pedazos. Sí, exactamente. ¿Y dónde está el plan de evacuación? ¿Dónde están los métodos de seguridad? Wow, pero tú has puesto el dedo ahí sobre una llaga importante, porque mira, es una pregunta que la vamos a dejar ahí latente arriba de la mesa, esperar alguna respuesta de las autoridades correspondientes. No, y cuáles son las regulaciones que tenemos para ese tipo de actividad. Entonces, este es un programa que lo que queremos que la población empiece a reflexionar en su casa, recordar lo que le dije de la mochila, decirle qué hacer a sus niños. Si usted no está en la casa y ocurre un terremoto, no dejar enganchadas las llaves de salir cuando usted tranca para que el que esté pueda salir y no se queden atrapados. Bueno, pues... Entonces, todos esos detalles. ¿Dónde está el punto de reunión? Porque cuando tú tienes un condominio, el punto de reunión, yo llego y contamos. 1, 2, 3, aquí, hasta falta fulano, Pochi, vamos a hacerlo a buscar. Y eso tienes que repasarlo, oigan bien, tenemos que repasarlo con nuestras familias. Claro, ¿qué vamos a hacer? Lo más frecuente que se pueda, nunca está de más. Yo tengo, la mochila la tenemos preparada, pero lo que dice Pochi, hay que refrescar siempre la memoria de la ruta de evacuación, del plan a seguir. ¿Dónde tiene que estar aquí? En la mente tiene que estar. ¿Para dónde que tú vayas a correr? Por ejemplo. No tenemos chance de ir a verlo, a revisarlo. Mira, por ejemplo, tú planteas y le dices a la familia entera, tembló la tierra, no sabemos, hay un caos. El punto de reunión de nosotros es el Estadio Olímpico. Ahí lo que sobrevivamos nos vamos a juntar ahí. Exacto. ¿Qué tú te escuchas la angustia? De que el que llegó ahí ya tú sabes que está vivo y el que no llegó tú sabes que o está atrapado o murió. Así es. Pero si tú le dices a tú de la familia González, la familia Cabral se va a reunir en tal sitio lo que queremos vivir. Exactamente. Tú llegas ahí a pie. Sí, claro. Porque tú vas a poner un sitio cercano de la familia y tú llegas, contemos, ay, están muy vivos fulano, ay, fulano, tú estás vivo. Pero tú no tienes esa angustia, porque uno de los factores más desastrosos para un ser humano es la angustia de no saber qué pasó. Así mismo es. Entonces, eso es desastroso, porque después del terremoto, ¿qué es el indicador que te dice que las cosas empezaron a funcionar? Cuando los niños, la sociedad empezó a funcionar, cuando los niños vuelven a sus escuelas. Es el indicador de normalidad, así mismo es. Si los niños no están volviendo a la escuela, usted no tiene normalidad. Este ha sido un segmento histórico, pues yo te felicito, porque yo creo que va a ser de gran utilidad para todos los que nos están viendo ahí, para todos y cada uno de nosotros. Y ojalá replicarlo, lo vamos a subir a las redes para que usted lo tenga ahí grabado y se lo enseñe a sus hijos, lo repase de vez en cuando, porque como dijimos al principio, esto es la diferencia entre la vida y la muerte. Y para todo el mundo que tiene sufrido, tú tienes tecnología en ciertos aparatos que te avisan cuando tembló y cuando hace movimiento. Sí. Entonces tú en tu celular programa, el celular avisó que tembló la tierra,
se aplica, tú llamas a toda tu gente y aplica el plan del desastre que tú tienes, el plan de terremoto. Exacto. Entonces todo el mundo está avisado. Sí, porque, por fantástico. ejemplo, el último terremoto, yo no lo sentí, bueno, yo no he sentido ninguno. Tengo problemas con eso. Gracias a Dios. Pero, no, y le voy a decir, hay cosas que ocurren antes de un gran terremoto, que movimiento de aves, movimiento de cucarachas Sí, y ratones, mira eso, o sea, porque ella lo siente más lejos y a los perros ladran quedan también. inquietos, Sí, aúllan. Entonces, un tienen perro aullando, la audición muy y desarrollada, la el sentido. sensibilidad. Entonces tú dices, tú tienes la aplicación del celular, tienes eso. Pero tembló la tierra, déjame yo salir al pasito, ya se paró. Déjame salir, déjame ir al punto de evacuación, de reunión, de la evacuación, y vamos a esperar qué pasó. Bien, fantástico. Entonces, Te felicito y ojalá, repito, que este segmento haya sido de valor para ustedes, es un aporte que hacemos a la sociedad y que creemos que debe replicarse, porque esto en algún momento, Dios no lo quiera, pero en algún momento puede ser de gran ayuda para todos y cada uno de nosotros, para nuestras familias. Entonces yo tengo una institución, una empresa, que cualquier asesoría que ellos quieran del edificio, cualquier asesoría que quieran del plan de evacuación, la charla, qué sé yo, que uno se la puede brindar y la gente empiece a generarse. Sé que solo, pero, lo repito. Pero Díaz, ¿dónde te pueden llamar? Porque mucha gente está preguntándose. Sí, no, me pueden llamar a mi teléfono, 809-224-9278. 809-224-9278. Al doctor Porfirio Cabral, que esa es su especialidad. Entonces yo le oriento, le digo cuál es el plan, puede ser un condominio, una empresa, una institución. Se le da una charla de cuáles debe comportarse y la gente lo practica. Excelente. Entonces, así podemos salvar. Excelente. Bueno, pues señores, después de esta charla magistral sobre lo que tenemos que hacer ante la ocurrencia de un sismo, vamos a irnos a una breve pausa y vamos a continuar con más contenido de interés para ustedes aquí en Asegure su Salud. Señores, mucha gente se pregunta si la falta de sueño puede enfermarlos. De forma real, porque yo sé que la mayoría escuchan por ahí sobre la necesidad de dormir bien, que hay que dormir bien, que el que no duerme se enferma, etcétera, etcétera. Pero a veces la gente cree que eso es más un decir popular que la realidad científica. Y la realidad es, desde el punto de vista médico, que sí. La falta de sueño lo puede enfermar. Mire, el sueño es tan importante que ustedes no se dan una idea de las cosas que pasan cuando usted duerme. El dormir le ayuda a rehabilitar su cuerpo, le ayuda a su cerebro a poner en orden las cosas, a regenerarse y sobre todo algo muy importante, que es lo que nos ocupa en este artículo, en este segmento, que tenemos que dar el crédito a nuestros amigos de Mayo Clinic, una de las redes, si no la más importante del mundo en medicina, que siempre nos viven enseñando cosas de interés en el campo de la medicina. Pues miren, el sistema inmune, su sistema de defensa de su organismo, produce unas proteínas que se llaman citoquinas. El término le puede ser familiar porque recientemente, a raíz de la pandemia de la que estamos por fin saliendo, de eso hablaremos ahorita, del COVID, pues se hablaba mucho de la tormenta de citoquinas que provocaba la enfermedad. Y ciertamente, el virus del COVID, uno de los problemas que se detectó en los primeros tiempos, es que alteraba la reacción del sistema de defensa de su organismo, provocando una sobrereacción agresiva que a veces terminaba entonces eso con la vida, afectando la salud del paciente y con la vida del mismo. Pues bien, pero la falta de sueño produce que su sistema inmune, entonces, todo lo contrario, no produzca la cantidad suficiente de citoquinas, de citocinas, para poder defender a su cuerpo
de cualquier infección que le amenace, de tipo viral, de tipo bacteriano, lo que sea. Y es por esto que el que no duerme bien es muy sensible a contraer cualquier tipo de resfriado común. La gente que tiene buenas defensas, por lo regular, enferma poco de esos procesos catarrales, esos resfriados. Usted se puede enfermar una vez al año, a veces pasa un año y no se enferma, pero el que tiene su sistema de defensa pobre, pues usted lo ve que pasa el año con 2, 3, 4 procesos virales, y es porque precisamente algo está causando la debilidad de su sistema inmune. Y una de esas razones puede ser la falta de sueño. Eso está debidamente comprobado, e inclusive el no dormir bien o no dormir la cantidad suficiente de horas con sueño de calidad, importante eso, sueño de calidad, pues también dificulta el que usted se recupere más rápido de esa enfermedad que usted puede haber contraído, sea viral, sea bacteriano, lo que sea. Resumen, entonces tú me estás diciendo, yo no duermo o tengo mal sueño. Se elevan esas células. Esas células me pueden causar que yo no tenga la capacidad de curarme más rápido. Claro, porque oye lo que pasa, Pochi. El dormir bien ayuda a que tu sistema inmune produzca la cantidad suficiente de esas proteínas para defenderte. Si no duermes bien, no duermes lo suficiente, pues no hay adecuada producción de la citoquina. Y eso te deja en un estado de vulnerabilidad. Que me lleva entonces hasta un cáncer. Hasta un cáncer. Hasta un cáncer. Pues tú lo que estás diciendo es que prestar atención. Porque oye lo que pasa. Cuando tu falta de sueño se vuelve crónica, porque yo estoy hablando de que usted tiene varios días sin dormir, pero cuando usted crónicamente no duerme o duerme poco, entonces viene el riesgo de contraer enfermedades ya de larga duración, enfermedades crónicas como son diabetes, hipertensión arterial y cáncer, como decía. Y otra cosa, Rafa, entonces tú también es peligroso, tú intentando tratar de dormir, hacerte adicto a sustancias para poder dormir. Mira, es peligroso, pero recuerdo, tengo algunos amigos psiquiatras que me dicen, y que los he oído conversando sobre este tema, dicen ellos, pero ven acá, ¿tú eres hipertenso? Yo, sí, yo soy hipertenso leve. ¿Y tú tomas pastillas para la presión? Sí, claro, todos los días me bebo mi pastillita. Entonces, el dormir, el no dormir, te lleva a otras enfermedades. Entonces, ¿qué importa que tú tomes algo que te indicamos nosotros para que te ayude a dormir bien y evite que tú enfermes de otras cosas? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Lo que usted no puede hacer es quedarse así. Automedicarse. Ni automedicarse, ni acostumbrarse de que como yo tengo amigos que me dicen, yo lo que duermo son 3 o 4 horas. No, eso no es lo correcto. Señores, miren, un adulto normal debe dormir por lo menos 7 u 8 horas de sueño de calidad. El adolescente debe dormir alrededor de 9 a 10 horas de sueño de calidad. Y los niños en etapa escolar, los pequeños, deben dormir mínimo 10 horas y posiblemente más de buen sueño también. Eso son recomendaciones ya estudiadas y necesarias para que usted pueda, repito, asegurar su salud. Asegurar su salud. Es un tema de prevenir. Y existen horarios, yo entiendo que el ser humano fue diseñado para dormir de noche, sin embargo, ¿existen horarios recomendables del sueño, Rafa? Sí. Mira, es una buena pregunta, Pochi, porque muchas veces la gente cree, no, yo he hecho una pavita, duermo un ratico después de comida. La siesta, una siesta breve después de comida es saludable. Si usted tiene la costumbre,
de dormir 20 minutos, media hora, 40 minutos después de comida. Y cuando digo después de comida, no es acabando de levantarse de la mesa, eso tampoco es saludable, porque ahí se inicia el proceso de digestión. Usted debe esperar un ratico, 10, 15, 20 minutos después que comió para echar su siestecita. Y que no debe ser muy larga, no debe durar más de 30 minutos, 40 minutos. Okay. Pero ese no es el sueño al que nos referimos, es el sueño de la noche, como tú bien dices. Parte de tu ciclo, de tu reloj biológico, determina que en la noche llega la hora de descanso, viene la oscuridad, que dicho sea de paso, siempre es recomendable que su habitación esté lo más oscura posible, pues eso le ayuda a relajarse y a dormir mejor. Algo importante, citaba ahorita que los adultos deberían dormir alrededor de 8 horas, pero ojo, tampoco es bueno que los adultos duerman mucho, más de 9 o 10 horas, Okay. porque entonces eso le puede provocar también disfunción, le puede pérdida de ese equilibrio Okay. que usted necesita. Entonces, no es bueno, los excesos siempre son dañinos, y sobre todo en el caso ya de los adultos, Okay. ¿verdad? Y los adultos mayores que regularmente duermen un poquito menos, 7 horas, Okay. pero nunca menos de 6 horas en el caso de los adultos mayores. Lo ideal, repito, es, si usted es adulto, dormir 8 horas, nunca menos de 7 horas de buen sueño. Si está teniendo problemas con eso, consulte con su médico, busque ayuda, porque una cosa es una situación momentánea de 1 o 2 días por temas que tenemos a veces que nos provocan insomnio, pero a eso hay que prestarle atención porque puede atentar contra su salud de forma seria. Entonces, el sueño es una técnica que debemos cultivar, conocerla bien y aplicarla, porque depende de tu salud. Exactamente, como bien dice Pochi, el sueño es necesario para asegurar su salud. No se muevan de ahí, que tenemos todavía más contenido de interés para ustedes en breves segundos. Retornamos. Bueno, señores, y nosotros tenemos que felicitar al doctor Zenén Cava, nuestro presidente de nuestro colegio médico, por la sensata medida que anunció ayer de dar una tregua, ¿verdad?, a las autoridades, a las ARS, en la lucha por las diferentes conquistas que ha planteado el colegio médico. Es una tregua que seguimos con San Valentín, que vino dada ayer en el Día del Amor y la Parece amistad. que lo regaló eso, es muy interesante. No, es interesante, pero lo felicitamos. Claro, fue un buen motivo. Ya sabemos que la semana pasada tuvimos 2 días de suspensión de las consultas. Es decir que... y era más sensato. No, y él mismo lo anunció en respuesta a las peticiones de la sociedad civil, en diferentes instituciones, organizaciones, como es lógico. O sea, este es un tema que lo que ha requerido siempre, y lo hemos dicho aquí desde el primer día, es diálogo y búsqueda de entendimiento y soluciones definitivas y estables, teniendo como objetivo por encima de todo el afiliado, el ciudadano, nuestro pueblo, que siempre resultan ser los más perjudicados. Esa es la misma historia. Y lo que nosotros decimos, que de estos acuerdos queden cosas tangibles y se respeten, escritas, de cómo la metodología de lo que se hace. Porque es que cada cierto tiempo un ciclo es un ciclo. Por eso hablo, Pochi, de soluciones estables y definitivas. Señores, nosotros, este es un programa, ¿verdad?, que se hace para ayudar a la gente a asegurar su salud de todo punto de vista. Nosotros somos médicos y nosotros apoyamos a los médicos en sus justas demandas de conseguir las mejores condiciones de vida posibles. Pero repito, siempre tenemos que poner por encima de todo la sensatez, la cordura, la racionalidad y el tener presente que no podemos dar palos a ciegas ni pasos en falsos
no podemos tomar medidas que perjudiquen o que puedan perjudicar entonces la salud, la integridad física de nuestra gente. Pensar siempre en el paciente. No, tenemos que pensar por encima de todo en él. Sí, que hay que a veces que ponerse fuerte, sí, pero tenemos que ser inteligentes, buscar otra forma de ponernos fuertes. Hay otras formas de negociar, de luchar por las conquistas y obtenerlas con inteligencia, con sensatez. Y buscar que entonces que el pueblo esté de nuestro lado. ¿Por qué? Porque en situaciones como esta, mucha gente lo que ve es que es puro mercantilismo. Que los médicos, al fin y al cabo, lo que están buscando es conseguir más dinero. Ya no cobran cuando vamos a una consulta, 2,000, 3,000 pesos de diferencia, y encima de eso están buscando que le paguen más. Bueno, eso no puede ser. Eso no es. Independientemente de que hemos planteado ya desde el punto de vista técnico en nuestro programa que se necesita un cambio en el modelo de atención que pueda ayudar a generar soluciones prácticas y definitivas que beneficien a todos. Y más que un cambio, es cumplir la que no hemos cumplido realizado. Sí, porque la ley está contemplada. Que siempre lo decimos, nuestra ley no es tan mala como quieren decir que es. No, para nada, para nada. Y nuestra ley contempla que tú puedas en el camino hacerle modificaciones si hay una retranca. Lo que pasa es que nunca ni hemos cumplido parte de la ley ni le hemos modificado como debe ser. Claro. Porque en eso te involucrado todos los que participamos en el sector. Nos atrevimos a anunciar aquí, Pochi, ¿verdad? Que se estaba trabajando, había un grupo de juristas trabajando en una modificación integral a la ley 8701, que es la ley de seguridad social. Al día de hoy no sabemos cuál es el estatus exactamente de esa modificación, de ese proyecto. Creo que sería prudente que invitáramos un día de esto al doctor licenciado Fran Aristide Castro, que ya es un colaborador permanente de nosotros, para que nos diga cómo va eso, y es un asesor también del gobierno, un asesor legal, experto en estos temas, para saber qué está pasando con eso, porque se suponía de hace varios meses que eso iba a ir al Congreso ya, al Congreso y pulido con todas las modificaciones necesarias para, digamos, para actualizar la seguridad social, porque como tú dices, Pochi, la ley era buena, fue una ley buena y sigue siendo buena. De hecho, hay cosas, como tú bien explicaste, que ni siquiera han llegado a cumplirse, a implementarse. Entonces, lo que hay que ver ahora en esta modificación, tomar las enseñanzas de estos 20 años, más de 20 años que ya llevamos con la ley, más de 15 años del inicio del Seguro Familiar de Salud, el aprendizaje, ponerlo en práctica y asumir esos cambios de forma tal que saquemos un producto que beneficie a todos, al afiliado allá arriba en primer lugar, que es el objetivo del sistema, y que los médicos, las ARS, todos nos podamos sentir a gusto, satisfechos, aunque cada quien tenga que poner un poquito de su parte, algún pequeño sacrificio, pero que las cosas marchen como tienen que marchar. Pero perdona que te boicotee el comentario. Hablándote de la ley, algo importantísimo de la ley, y no lo han cumplido, la atención primaria. Bueno, no lo quise decir con nombre y apellido, pero obviamente cuando hablé del cambio, cuando hablé del cambio de atención, me incluía como elemento principal, porque es el reforzamiento de ese primer nivel de atención, donde está la estrategia de atención primaria, porque con eso es que podemos asegurar el tener el control de lo que pasa con nuestras familias, con nuestros barrios. Y tener indicadores. Y tener indicadores que se correspondan con la realidad y mejorar esos indicadores que son lo que nos dicen qué está pasando con la salud de nuestro pueblo y para dónde vamos. Sí, porque eso es el caso y que te digo que es tan importante que nosotros hemos tenido resurgir enfermedades epidemiológicas, epidemias que pudieran haberse encontrado de ese nivel. Por ejemplo, hay un caso de difteria. Hay un caso de difteria y el presentarse un caso de difteria
refleja algún déficit en la vacunación. Porque en una el vacunación seguimiento efectiva evita que exista la difteria. Ah. ¿Verdad? El cólera que ha ido avanzando echa para adelante, echa para lentamente, atrás. pero también sigue son siendo enfermedades de primer nivel de atención. Claro, eso no debe ser. El doctor Cava dio un plazo hasta el 20 de febrero, anunció que se iba a reasumir la lucha si no había soluciones. Eso no debe ser así. Usted no entiendo con el debido respeto, doctor Cava, que no debe ponerse plazos fatales que para reiniciar la lucha en ese mismo tenor. Un plazo de ejecución. No. Vamos a seguir conversando con seriedad. Todas las partes deben poner empeño en que esto funcione, en que este diálogo sea productivo. Reitero, que lleguemos a conclusiones definitivas que estabilicen nuestro sistema de salud. Señores, vamos a ir a una breve pausa y al final vamos a ver qué está pasando, qué ha pasado con el COVID, ¿verdad? No se habla mucho de eso, pero sigue estando ahí. Volvemos en breve. Bien, señores, definitivamente estamos en la transición, ¿verdad?, hacia el final de la pandemia. Siguen bajando los casos, se mantienen en alrededor de 15, 20 y pico de casos diarios, lo cual ya nos entra en una nueva etapa, en una etapa prácticamente de endemia. Y lo mismo está sucediendo en la mayoría de los países donde tenían casos de COVID. En los mismos Estados Unidos también han ido disminuyendo los casos. Y es más, los Estados Unidos se prepara a decretar el final de la emergencia de salud en un par de meses. Entonces, es una buena noticia, no significa que debemos bajar la guardia. Siempre existe el peligro de que haya alguna nueva variante, alguna mutación que ocasione una nueva variante, pero no hay que pensar en eso. Hay que cuidarse. El tema de la mascarilla, si algo hemos aprendido con eso es que no solamente nos sirvió para protegernos de COVID, del virus del COVID, sino también de otras enfermedades respiratorias, de otros virus respiratorios. O sea que sigue siendo hasta una buena medida cuando hayan brotes de esos procesos catarrales y ni hablar de la influenza, por supuesto. La vacunación pues ya ha cedido, digamos que se está ahora mismo en una fase de estudio, de evaluación, si se deberá necesitar una vacuna anual, usted vacunarse anualmente contra el COVID. Preparar una vacuna que pueda tener diferentes cepas, que pueda dar una efectiva protección, que sea debidamente estudiada para garantizar su inocuidad, que no tenga ningún efecto adverso y que lo proteja contra futuras infecciones por este virus que nos hizo pasar momentos tan difíciles en la humanidad, ocasionando millones y millones de decesos, lamentablemente. Pero sí estamos, digamos, en los finales de la pandemia como tal, como pandemia. La tasa de positividad de las últimas 4 semanas apenas supera el 2%, lo cual es algo totalmente manejable. Y el mismo Instituto Johns Hopkins de Estados Unidos, que era el que recolectaba todas las informaciones, las cifras del mundo entero, para pasárnoslas a nosotros, a todos los médicos, científicos que estábamos pendientes de esto, pues ya anunció que va a dejar también de hacer esa recolección, simplemente hará de vez en cuando los updates necesarios, pero ya no en la forma en que se hacía diariamente. Es decir, que estamos ya despidiéndonos de eso, gracias a Dios, pero reiteramos que es importante que el país refuerce sus programas de vacunación. Como decíamos en el segmento anterior, hemos tenido un caso de difteria, eso no debe ser, debemos reforzar los programas de vacunación, se está vacunando también contra el cólera y todas las medidas que sean necesarias para
asegurar su salud. Señores, se nos acabó el tiempo, pero nos despedimos con la promesa permanente de llevarles en la próxima semana otro contenido cargado de interés y de utilidad para que usted pueda cuidar de su salud y la de su familia. Así que será hasta entonces y queden todos muy bien y llenos de salud en su hogar.